Amados hermanos, hoy continuamos estudiando la palabra del Señor y entramos nuevamente al texto en Habacuc. De hecho, hoy es el final de la serie de Habacuc que hemos estado estudiando desde el mes de diciembre y la hemos titulado Habacuc, de la queja a la alabanza, porque es un texto que empieza con una fuerte queja hacia Dios, con un fuerte lamento a Dios, y en medio de todo eso, al Dios responderle 2 veces y él increpar con Dios 2 veces, él termina al final reconociendo que Dios sí estaba obrando. De hecho, la canción con la que terminamos habla del obrar de Dios. Siempre estás obrando aunque no te pueda ver. Y ese era el problema del profeta Habacuc. Y quiero hacer como esa pequeña introducción antes de entrar a la última parte. Habacuc capítulo 3, versículos 16 al 19. Y resulta que Habacuc, en el primer capítulo, en los versículos 1 al 3, él le pregunta a Dios, Dios, ¿qué pasa? ¿Dónde estás? ¿Qué está pasando? ¿Dónde está tu Dios? Y empieza a cuestionarlo y le dice, mira, hay violencia, hay una maldad exagerada, por todos lados hay pelea. Eso en los versículos, capítulo 1, de los versículos 1 al 4. Le dice, mira las injusticias. El que es juez hace injusticia, se vende al mejor postor. A la viuda nadie la cuida. Los niños ya ahora andan desamparados sin que nadie vele por ellos. Y entonces Dios le responde en los versículos 5 al 11 de Habacuc 1 y le dice, voy a hacer una obra tan grande que a todos le va a rechinar en los oídos, que nadie va a poder creerlo. ¿Y cuál era esa obra? Que le dijo, voy a traer a los caldeos, a los babilonios, para que a ustedes los invadan. Y esa es de esas oraciones, como decía la otra vez, que uno dice, está orando al Señor por salud y de repente sale con una cosa rara. No, quiero que te enfermes más. Y dice, ¿cómo así? Trata la seriedad, Señor. Y aquí Dios le dice, voy a traer a los caldeos para que los invadan. Y eso hace que le dé más rabia a Habacuc. Y Habacuc empieza con su segunda queja. Y le dice, si tú eres un Dios santo, puro, bueno, ¿por qué permites el mal? Que es la pregunta que mucha gente se hace. O sea, ¿cómo puede un Dios bueno? Y lo invito a que si quieres saber algo más sobre eso, mire nuestra cuarta enseñanza y explicamos si Dios puede usar aún el mal para su gloria. Revíselo, está en nuestro canal. Entonces, hermanos, ahí se pregunta, si eres un Dios santo, bueno, perfecto, ¿por qué? Y la respuesta de Dios nuevamente, una respuesta de esas de Él. No te desesperes, espera. Los voy a usar para que ustedes aprendan. Pero ellos también van a ser juzgados por mí. Así que en medio del juicio encontrarás esperanza. Lo que le dolía al profeta era que el pueblo de él lo veía como víctima a pesar de estar cometiendo crímenes y veía a los demás como peores que ellos. Entonces le dice, voy a traer unos que tú dices que son peores que tú y los voy a traer para que sean tu vara de corrección. Entonces Dios a veces utiliza gente, personas que uno no espera para limarlo a uno. Y el capítulo pasado, cuando ya entramos al 3, versículo 1 al 15, vimos la primera parte del Salmo de Habacuc o la oración de Habacuc. Y la oración desde los versículos 1 al 15, más o menos el tema sería este. En medio del juicio manifiestas tu gloria y hay salvación. Porque él empieza a recordar, él empieza a decir, Dios viene desde Temán, Dios viene desde el monte Parán. Y es como una analogía que toma de decir, así como en la época de Moisés vino desde allá, estuvo en el Sinaí. Esos son los lugares geográficos donde estaba el Sinaí. Y dice, desde allá viene, y así como trajo libertad, hoy viene a traer juicio, pero con sus obras grandes nos salvará en medio del juicio. Es decir, que Dios sí puede utilizar juicios, correcciones para traer salvación. Así nosotros
de pronto pensemos otra cosa, pero Dios sí salva. De hecho, la palabra enseña que Dios al hijo que ama, corrige. Y nosotros muchas veces pensamos que el amor es un amor alcahueta, un amor sin vergüenza que acepta todo. Dios no es un Dios sin vergüenza. Dios es un Dios que necesita justicia porque Él es justo. Y por eso Él dice, debe haber justicia. Hoy sabemos que Cristo es nuestra justicia. Que todos los delitos y pecados que cometimos los pagó Cristo en la cruz. Y la forma de nosotros recibir ese perdón es a través del arrepentimiento, acercándonos a la cruz. Solo esa forma. No se trata de que tan bien te comportes. Y no quiero decir que somos creciendo en desgracia, en gracia, ni nada de eso, no. Sino que no se trata de lo que tú hagas para mostrar santidad a Dios. Se trata que porque Dios te salvó, tu vida ahora en agradecimiento sea santa. Que tu vida muestre la luz del Señor. Porque por nuestros propios méritos no podemos ser buenos. De hecho, cuando a Jesús le dijeron, Maestro bueno, la respuesta de Jesús, ¿cuál fue? Bueno, ¿por qué me llamas bueno? Bueno hay uno, mi Padre que está en los cielos. Increíble, eso es una gran cachetada para los que se creen aquí más buenos que Dios y todo, y los que se creen en cualquier lugar mejor que cualquier otra persona. Nosotros no somos mejores que otros. En Cristo somos suficientes y por la suficiencia de Él es que nosotros podemos andar en el día tras día y cumplir la misión que nos ha encomendado. Así que no es por nuestros méritos, es por su obra perfecta. Así que entramos a Habacuc, capítulo 3, versículos 16 al 19, y el tema que vamos a ver hoy en el final de este canto, de esa oración, es: en medio del juicio me alegraré en el Dios de mi salvación. En medio del juicio me alegraré en el Dios de mi salvación. Si la primera parte tiene que ser en medio del juicio, Él manifiesta su gloria y hay salvación, ahora es en medio de todo esto, yo me voy a alegrar. Y eso suena raro. De hecho, Santiago manda a cantar. Santiago dice que en el primer capítulo, en las diversas aflicciones de la vida, dense por bienaventurados. Eso es una cosa loca, una cosa bien rara. Santiago, ¿cómo puedes escribir eso? Que en medio de todas las pruebas hay que darle al mal tiempo buena cara. Entonces, es interesante cómo toda la escritura va confirmando lo mismo. Y aquí es lo que quiere decir Habacuc. En medio del juicio, de la corrección, la mano de Dios está ahí entregando salvación. Vamos a leer el texto. Voy a leerlo en versión Reina Valera. Dice: oí y se conmovieron mis entrañas. A la voz temblaron mis labios. Pudrición entró en mis huesos y dentro de mí me estremecí. Si bien estaré quieto en el día de la angustia, cuando suba al pueblo el que lo invadirá con sus tropas. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas y en mis alturas me hace andar. Al jefe de los cantores sobre mis instrumentos de cuerda. Bien, yo les había dicho la vez pasada que el salmo lo podemos ver como una hamburguesa o un sándwich. Tiene dos tapas de panes, una arriba y una abajo. Tiene la capa de verdura y tiene la carne. Las tapas de esta hamburguesa son los versículos 1 y la parte final del versículo 19. ¿Por qué digo las tapas? Mira el versículo 1. El versículo 1 empieza mostrando oración del profeta Habacuc sobre Sigionot. Sigionot no es un lugar. Sigionot es una manera de entonar el canto, o es una forma en que una pieza musical debe tocarse. Aunque, como les decía la vez pasada, nadie sabe realmente qué significa Sigionot. Nadie sabe realmente. Pero
al encontrar esa misma forma en otros salmos, como el Salmo 7.1, entonces uno puede decir, aquí hay algo en común. Pareciera que los dos son salmos de lamento esperando salvación. Eso significa que es una forma en que se canta el salmo. Esa es la primera etapa. La etapa final de esta hamburguesa, solo por recordarlo, el versículo 19, la última parte, ¿cómo dice? Al jefe de los cantores sobre mis instrumentos de cuerda. Es decir, tanto al principio como al final hay una envoltura de pan que nos dice, es una oración que empieza a nivel individual, pero que se expresa de forma colectiva. A veces nosotros en la iglesia pensamos que no es posible como creyentes expresar nuestros lamentos, expresar nuestro dolor. Pero Dios sí nos llama a expresar nuestros dolores. Jesús, cuando estaba en medio de la muerte de Lázaro y todo eso, Él dejó que María y su hermana lloraran, ¿o no? De hecho, Jesús mismo lloró. A veces, y quiero que tengamos esto en cuenta, pensamos que en medio del cristianismo, porque tenemos al Señor en nuestro corazón y el Señor en nuestro gozo, no podemos llorar a un ser querido, no podemos llorar una situación difícil. Sí podemos, es legítimo. No inventemos ese falso evangelio donde todo es alegre y somos como pitufo, así, ahí andando felices, sonrientes. No, señores, nosotros sí podemos expresar nuestras quejas y lamentos ante el Señor y podemos decirle, Señora, así estamos. Y en medio del lamento Dios irá trayendo consuelo. Entonces, eso una parte. Entonces, al final dice al jefe de los cantores, mostrándonos todo el mundo en la congregación debía cantar este salmo que no está en los salmos, pero que está en Habacuc. Y dice cómo se toca. Si al inicio dice sobre Sigionot, pareciera que no sabemos el tono, el ritmo, acá le dice no, aquí con instrumentos de cuerda. Es decir, lo van a tocar, tóquenlo con su arpita y con todas las cosas que tenían de cuerda. Allá no tenían guitarra eléctrica ni nada de eso, pero tenían sus cosas. Entonces, las dos tapas son las maneras como se canta. Y les decía, la verdura, el domingo pasado, la verdura es una verdura difícil de digerir. Es como si usted hiciera una hamburguesa con muchos ají picante, chivato, chile, como le dicen en México. Y con rábanos de los más picantes. Y le eche, no sé, ¿qué más será? En vez de colocarle tomatico, cosas así, le pone, alcachofa, no sé, o le pone repollo crudo. Wow. Bueno, así es algo difícil de digerir porque le empieza a decir, ¿saben qué? Él empieza mostrando, Dios viene desde Temán y el santo desde el monte Parán. Y empieza, su gloria cubrió los cielos y la tierra se llenó de su alabanza. El resplandor fue como la luz, rayos brillantes salían de su mano. Toda esa escena hace ver que es una verdura difícil de digerir. Porque dice, el Señor viene, pero viene trayendo juicio. Y bueno, de pronto hay personas que nos visitan y dirán, hoy llegamos en el día del juicio. Esto es la palabra que nos tocaba hoy. Pero ahí viene hablando de juicio. Dice, el Señor viene. Y uno espera que la figura del Señor sea una figura más benévola. Que sea un antropomorfismo de un ángel precioso que venga medio danzando con su arpa ahí chévere. No. Aquí viene como un potente soldado guerrero que por donde pisa todo se seca, que cuando él mira hacia arriba el sol para, que cuando él alza su lanza los abismos tiemblan, se abren y se rinden. Eso puede leerlo. Es la forma en como el profeta, en forma de poesía, de canto, redacta el salmo. Y dice que todo, pero ojo, que la forma en como él dice que vienen los juicios trae esperanza.
porque cada una de esas formas está evocando eventos pasados en el que el Señor mostró su gloria para rescatar a su pueblo. Es así como cuando dice que viene desde el monte y los rayos salen y todo eso, está recordando, hace eco en el Éxodo, cuando salieron con grandes plagas y en medio del monte da la ley y el Señor tiene nubes y todo eso. Aparece cuando el sol se paró, que dice, no, y la luna se detiene y el sol y todo eso. Aparece ahí en ese texto. Entonces es difícil de digerir porque habla de mucho juicio, pero la forma de comerlo es con mucha paciencia y se da uno cuenta que sutilmente está diciendo, yo vengo con juicio, pero las figuras de justiciero que uso son figuras de esperanza del pasado. Eso es lo hermoso. Si Dios pudo librarnos antes, Dios nos libra ahora. Y es en medio de este contexto, recuerden que en el versículo 2, ¿con qué palabra empiezan? Oh Jehová, he ¿qué? Oído tu palabra y temí. Pero ¿cómo inicia el versículo 16? Oí y se conmovieron mis entrañas. Es decir, que el texto naturalmente podría dividirse en dos partes, donde el profeta oye al principio y teme a Jehová, pero en la segunda oye y se conmueve, tiembla. Naturalmente el texto tendría dos grandes divisiones, donde en la primera muestra el juicio, en medio del juicio la gloria de Dios, pero en esta viene a mostrar en medio del juicio la salvación para su pueblo. ¿Eres pueblo de Dios? Te pregunto. Tú que me acompañas esta mañana, ¿eres parte del pueblo de Dios? ¿Y cómo lo sabes? ¿Has aceptado a Jesús como tu Señor y Salvador? ¿Está en tu corazón? ¿El Espíritu te confirma que eres salvo? Si esta mañana pasara algo en toda la ciudad, si de repente todos fallecieran, ¿a dónde irías? ¿A dónde pasarías tú la eternidad? ¿O piensas que te quedarías dormido, que ya no hay más nada? Una buena pregunta. Es una buena pregunta. Entonces, este texto es precioso. En esta segunda sección del Salmo, inicia de la forma muy parecida como empezó en el versículo 2. Oh Jehová, he oído. Y aquí es oí, ¿cierto? En ambas perícopas o porciones de texto se muestra el sentido de la audición importante, que es escuchar, oír. Pero debe haber una reacción al escuchar. Cada vez que en uno de esos versículos se dice oí, va acompañado de una acción interna. En el versículo 2, temí. En el versículo 16, se conmovieron mis entrañas. Pero resulta que hay un dicho colombiano que dice, le entra por un oído y le sale por el otro. Parecido como cuando Jesús ve a la gente en el sermón del monte, le ha predicado y dice, ¿será que esta gente se quedará en su corazón, dejará en su corazón mis palabras? Y lo único que se le ocurre al Señor es, voy a lanzar una parábola para que explote en medio de ellos. Y le dice, cualquiera pues, compara a la gente, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé al hombre prudente que edificó su casa. Tiene que utilizar una parábola para decirle, no se queden en el privilegio de estar aquí en la montaña escuchándome. Actúen y vivan de la misma manera. En Habacuc se muestra un profeta que oye la voz de Dios y teme, que oye la voz de Dios y se le estremece todo su cuerpo. ¿Cuál es tu actitud al escuchar la palabra? Cuando escuchas la palabra del Señor, ¿qué efecto causa en tu vida? ¿Eres como los del camino
que cae la semilla de la palabra y vienen las aves y enseguida se la comen y ya. Que cuando sales del servicio dices, el Señor me bendijo, ¿qué palabra? Y te preguntan, ¿cuál fue la palabra? No sé, creo que era un profeta ese Robocop 3, como les había dicho. Hermanos, hay que tener mucho cuidado. La palabra provoca siempre en nosotros algo, pero lo provoca si el corazón está dispuesto como buena tierra. Porque si tu corazón está cerrado, mira, puede venir el mismo Señor, predicar su palabra, y tú puedes, como un fariseo, decir, ¿y quién eres tú? Por eso es importante tener abierto nuestro corazón. Entonces, en ambos versículos hay una reacción al escuchar la voz de Dios. ¿Cuál es tu reacción esta mañana? Ahora, como les decía, en ambas partes, en escuchar, la reacción de temor es por los juicios, pero que Dios cuida a su ungido. Pero en medio de todo, Dios viene salvando. Ahora, hermanos, yo quisiera decir algo, y es que a veces nosotros pensamos que estar con el Señor es ser exentos del dolor. Lo he mencionado en otras ocasiones. Pero Jesús alguna vez dice en Lucas 17:1, la primera parte, dijo Jesús a sus discípulos, imposible es que no vengan tropiezos. Si lo dijo el mismo Señor, y al Señor le metieron varios tropiezos. ¿Qué se deja para los que seguimos al Señor? Entonces, hermanos, hay que tener mucho cuidado. Analicemos bien el primer versículo. Dice, oí y se conmovieron, ¿qué cosa? Mis entrañas. Entrañas suele usarse en el Antiguo Testamento como sinónimo también de corazón. Así que no piense, ¿cómo así? Se le revolvió el estómago y todo eso y ya. No, señores. Entrañas es una forma de decir con todo lo que soy. Recuerden que en el Antiguo Testamento siempre se ha mostrado, o por lo menos para el pueblo judío, que Dios es uno. Sabemos que es Padre, Hijo y Espíritu, pero es uno. Y de la misma forma se ha contemplado que el hombre es uno. Que el hombre, por eso siempre van a encontrar cosas como el alma que pecare, esa morirá. Y no se está refiriendo al alma nada más, no, se refiere el que peca, peca con todo. Y es una de las cosas que Jesús rechaza en el Nuevo Testamento. Esa forma de decir que lo material es solo lo pecaminoso, pero que lo espiritual solo es de Dios. Entonces oí y se conmovieron mis entrañas. A la voz temblaron mis labios. Pudrición entró en mis huesos y dentro de mí me estremecí. Si bien estaré quieto en el día de la angustia, cuando suba el pueblo que lo invadirá con sus tropas. Entonces, ante la irrupción divina, ante Dios que viene hablando con su voz, el profeta queda tembloroso. Su reacción es en una preocupación muy fuerte. Ahora, de pronto vamos a ver si lo podemos traer a esta época. ¿Alguna vez usted se ha metido en un lío gigante que siente que no quiere salir de su casa y se le revuelve todo? ¿Alguna vez se ha metido en un problema tan grande que le han dado ganas de ir al baño, de vomitar? Eso pasa. Hay problemas tan grandes que provocan en las personas vomitar. A veces hay preocupaciones que uno se siente y se le revuelve el estómago literalmente y todo el cuerpo tiembla. ¿Alguna vez ha estado en una situación así que su cuerpo se ha puesto tembloroso porque no sabe qué hacer? Esas situaciones sí pasan. Y pareciera que esto es lo que describe el profeta. Oí, y se conmovieron mis entrañas. Piense en esa situación tan fuerte que hace que tiemble. El profeta tiemble. No solo su alma, sino todo su ser. Porque es que la justicia de Dios es infalible. Nada se le escapa. Y esto está en contraposición a los jueces terrenales,
a los que se describen en el capítulo 1, que ellos hacían lo que querían y el que querían pasaba y juzgaban hasta el inocente. Entonces aquí viene y dice, ¿sabes qué? A mí me parece, ¿sabes qué? Dios empieza con todo su juicio y su vara de corrección ahí, en la línea. Versículo 16 también nos deja ver que hay experiencias que son difíciles de enfrentar y que nos conmueven desde el fondo del corazón. Y no puedo sacar aquí una lista de todas esas experiencias, porque estoy seguro que usted las conoce. De pronto cuando una madre no tiene cómo darle para alimentar a sus hijos, cuando el padre quiere llegar a la casa y estaban esperando un aumento en la casa de su salario y resulta que él viene dando vueltas porque lo despidieron y no tienen con qué pagar. Cuando fallece un familiar, cuando un amigo, alguien tiene un accidente o queda mal, o incluso cosas más sencillas. Aquí el profeta dice, oí y quedé tembloroso. Mis entrañas se conmovieron. El susto del profeta era tan grande que estaba paralizado. Y yo sé que hay circunstancias en la vida que nos paralizan, que nos petrifican. Y eso era lo que estaba sintiendo Habacuc. Y uno se pregunta, ¿y cómo puede pasar uno de la queja a la alabanza cuando lo que uno oye de Dios es que Dios sí hace justicia y que Dios no deja pasar por alto el pecado? ¿Te has petrificado ante alguna situación? ¿Te has paralizado por temor a afrontar algún problema? ¿Alguna vez te ha pasado que tienes miedo de que seas confrontado con tu pecado y huyes? ¿No te ha pasado? Solo soy el único pecador que le ha pasado. Me ha pasado. Y da miedo a veces que Dios nos confronte y nos diga, este eres tú. Pero el problema es que no nos da miedo cuando estamos pecando. ¿O no le ha pasado? Santo, aquí hay solo 2 pecadores. Hermanos, esos momentos la boca queda quieta o solo tiembla y no salen palabras. Y de hecho, el texto es tan fuerte que para decir que no puede mantenerse en pie, que su cuerpo no puede sostenerse, dice, pudrición entró en mis huesos. Es decir, que aquí sentía que era tan grande la forma en que Dios iba a juzgar a su pueblo, que decía, yo aquí no puedo estar de pie. Y esto es muy similar a las otras veces en que profetas han estado frente al Señor y caen postrados, no pueden permanecer en pie. Y le pregunto a usted que está aquí, ante la presencia del Señor, ¿te postras? ¿O haces que Él se postre a ti para que haga tus peticiones realidad? ¿Quién es Dios? ¿Quién manda a quién? ¿Cuál es el Dios que te gusta? Porque pareciera ser que hoy vivimos en un supermercado eclesial, donde vamos de sitio en sitio buscando la palabra que mejor se acomode a nuestra manera de ser y vivir, donde nos pongan paños de agua tibia. Aquí Habacuc recibe el peso de la palabra del Señor y lo único que le queda es temblar. Temblar. Él sabía que venía un tiempo duro, sabía que venía un tiempo pesado. Versículo 17, en medio de todo ese panorama, donde no puede cantar, saca las fuerzas desde el fondo del corazón. ¿Cómo dice el 17? Habacuc 3:17. Ese es el famoso canto que nosotros le hemos puesto música, ¿cierto? Recuerden que el canto es todo el capítulo 3. Aunque la higuera no florezca y en las vides no haya fruto,
Si los montes no dan sus cosechas y el rebaño se acabe. Esa primera parte es la que aparece ahí. Ahora vamos para el versículo 18 y lo cantamos. Pero lo que está diciendo es, aunque todo signo de paz, aunque todo signo de fertilidad, de prosperidad sea eliminado de la tierra, aunque el mundo parezca volverse absolutamente infértil, aunque quede como un desierto, yo me alegro en ti, porque en ti hay vitalidad, en ti hay fertilidad, en ti hay paz. Ese es el gran contraste. En el capítulo 1 no hay nada que comer, pero aquí, y se queja, pero aquí, aunque no hay nada, alaba. Aleluya. Hermanos, esta palabra es para que alabemos a Dios y sepamos que nuestra esperanza no está en la abundancia de los bienes. Nuestra esperanza está en el Dios que es nuestra salvación, en el Dios que aunque todo falle, aunque el sistema falle, aunque los jueces falle, aunque no haya nada que quiera venir para apoyarnos, con todo yo me alegraré en el Jehová. Por eso habla de todo eso. Aunque usted no vea nada de esperanza, aférrese al Señor. Y Él lo ha hecho porque en medio de la descripción de juicio entendió los detalles sutiles, que es el mismo Dios del pasado, el que está actuando para traer esperanza y salvación. Hermano, salga hoy por esa puerta sabiendo que su esperanza está en el Señor. Mire, yo le invito a que si usted se ha sentido desechado, se siente totalmente destruido, dígale: Señor, me siento como esa higuera que no florece. Me siento como esa vid, esa mata de uva que no tiene uva, solamente las parras, las hojas que sirven para hacer esos, ¿cómo es que se llama? Se me olvidó el nombre, esos rollitos de parra que hacen en el oriente, deliciosos. Acabe la vez. Aunque el olivo, se supone que el olivo debe dar para hacer aceite de oliva, aunque no haya, Él dice: tú tranquilo, relájate, gózate. Aunque las huertas, aunque las fincas no se saquen ñame, yuca, ajonjolí, plátano, algodón, con todo. Aunque las ovejas ya no den lana. Oiga, esas ovejitas calvas, sin nada, peladitas. Aunque no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré. Y mire, y es que la cuestión es, si no hay vacas en los corrales, no hay carne. Si no hay carne tampoco, bueno, si no hay vacas, no hay leche. Si no hay leche, no hay queso. Si no hay queso, no hay mantequilla. Y no hay suero, que el suero es la sobra. Y no hay suero para el humano y para los puercos. Imagínense. Pero ante esta exclamación, que aunque todo sea infértil, yo me alegraré, Él vuelve y en el versículo 18 lo reafirma: con todo yo me alegraré en Jehová. Dígalo: con todo yo me alegraré en Jehová, me gozaré. En el Dios de mi salvación yo me gozo. Ese es el versículo 18. Él dice: con todo, no importa lo que pase, mi canto es de alegría al Señor. Si antes me marcaba el lamento, hoy miro con esperanza, porque entiendo que eres tu Dios el que está juzgando a su pueblo. Eres tu Dios el que me está corrigiendo. Y aunque utilices gente impía para corregirme, yo acepto tu corrección y me alegro. Iglesia, si hoy vinieran de otro lugar, no sé, impíos, aún de alguna secta falsa, aún de cualquier otro lado, y te ve que arrojaste un papelito en la calle y te dice: hey, recójalo. Y tú: no,
No, eso fue que se me cayó, no sé qué, y quieren mentir aunque lo hayas tirado a propósito. Y te corrige, ¿cómo te sentiría? Y entonces él te dice, mira, yo tengo un Dios, y te va a hablar de alado, de otra cosa, donde nos llama a cuidar el ambiente y limpio. Y tú, uy, yo tengo mejor me callo. ¿Será que compartirías del Señor con ese mal testimonio? Algunos sí, pero la idea es que demos buen testimonio con nuestras obras, para que cuando abramos nuestra boca puedan creer, no solo por la palabra que damos en el Espíritu de Dios, sino por nuestros actos. Aquí ellos estaban recibiendo corrección de los babilonios, que tenían cantidad de dioses, falsos todos. ¿Ve? Así que mucho ojo, hermanos. Por eso el canto de él, que estaba marcado por el lamento, ahora es un himno de esperanza y de alegría. Que nos dé, a ver, con todo, pase lo que pase, yo me alegro. No, que hay calamidades, vienen a oprimirnos, me alegro. Yo te exalto, Señor, yo te adoro. Hermanos, cuando tenga un problema, cuando empiecen a llegar, porque es que los problemas llegan, si no, no estaríamos vivos en esta tierra. Sería un ángel, yo no sé, otra cosa. Pero los problemas llegan. Cuando lleguen, ¿cuál va a ser tu actitud? El profeta Habacuc nos enseña a preguntar cómo está Dios en medio de esto y alabar a Dios en medio de la situación difícil. Así que cuando venga una próxima situación difícil, Señor, ¿qué quieres con esto? No alcanzo a ver el panorama. Si quieres mostrármelo, muéstramelo porque me interesa, soy un humano inquieto. Pero si no quieres, ayúdame a alabarte en medio de la dificultad. Y ahí tenemos el ejemplo de Job, que nunca supo qué pasó en el cielo. Nunca se enteró que Dios conversó con Satanás, ni todo lo que pasó, solamente recibió la calamidad y con todo y eso adoró. Ese Job. Algunos, no, pastor, no diga eso significa calamidad. A algunos les gusta la parte final de Job, más próspero que quién sabe qué. Pero hermanos, volviendo al texto, con todo yo me alegraré en Jehová. Hermanos, este texto nos invita a deshacernos de todo aquello que quiere hacernos pensar en que el triunfar a la manera de Dios es estar bien económicamente, estar bien en salud, estar bien en todos los sentidos. No. Triunfar en el Evangelio es vivir con una vida que glorifique a Dios agradando a Él. Esas otras cosas en el Evangelio son llamadas añadiduras y eso nos persigue. Eso, cuando nosotros trabajamos honestamente, comemos de eso y hacemos que otros coman del fruto de nuestro trabajo. Dios prospera la mano diligente, pero la mano perezosa se queda a pedir. Hay hermanos diligentes que no tienen en el momento. Entonces, otros hermanos que tienen, dan para suplir mientras el hermano se levanta. Entonces, hermanos, lo que está mostrando los versículos 17, 18 es la forma como el cristiano del capítulo, como la persona del capítulo 2 que le dice que el alma aquel cuya alma no es recta se enorgullece, pero dice, mas el justo por su fe vivirá. La forma en que el justo vive es confiando, cuando se cita en Hebreos, confiando en el Señor en medio de cualquier dificultad. Y las otras, cuando lo citan en Romanos, en Gálatas, son muestras de que Dios hace justicia y hay que confiar en la justicia de Dios. Versículo 19, y con esto finalizo. Jehová el Señor. Ven, vamos a cantarlo también, hemos cantado los otros. Jehová el Señor es mi fortaleza.
Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de siervas y en mis alturas me hace andar. Aquí lo que está diciendo, miren, Dios en medio de la dificultad, Él me hace como esos animalitos del monte que saltan las montañas sin ningún miedo. ¿Alguna vez ha visto un venado o una cabrita cómo salta y no tiene miedo de caerse? Mire, uno dice, ¿y cómo llegó hasta allá esa cabra? Y ella relajada, ¿cierto? Eso es como decía, bueno, hermanos, Dios puede hacerte que tú puedas brincar aún en medio de los problemas. Creo que voy a distorsionar un dicho que decía un humorista de aquí de la costa. Aquí tú puedes brincar más alto de lo que brinca un chivo. Él decía, no, yo tengo más plata que no la brinca un chivo. ¿Sí se acuerdan de él? Oiga, ¿cómo se veían chéverísimos? No, las vainas de mi pueblo, así se llama. Hermanos, Dios puede hacer que tú puedas ir en medio del problema saltando. La forma en que lo muestra el texto es que en medio de momentos de inseguridad, de pánico y dificultad, puedas sostenerte aun cuando las rocas se ven caerse, aun cuando el precipicio está a una mirada de distancia. ¿Alguna vez te has mirado cerca del precipicio? Porque yo sí. Y es horrible, es difícil. El Señor nos puede hacer en medio de esas alturas caminar confiados. Esa es la manera en que cantan muchos. Quiero concluir. Esta porción del texto nos invita a alabar al Señor porque en medio de todo, Él sigue siendo el Dios que está en control. Estas porciones del texto nos invitan a reconocer que Dios es soberano y que nada se le escapa, que Dios conoce cada dificultad. Esta parte del texto nos enseña a que cuando venga alguna dificultad, cuando venga cualquier problema, nosotros podamos estar pendientes cómo está actuando Dios y no pensemos que nosotros somos los más justos. Esta parte del texto nos quiere enseñar que cuando Dios habla, hay que escuchar, pero ojo, hay que tener una reacción. Esta mañana, ¿cuál será tu reacción después de haber escuchado esta palabra? Como iglesia necesitamos afirmarnos. Como iglesia necesitamos buscar del Señor. Y como decía ahora rato, no sé cómo viniste a este lugar. No tengo ni idea, pero Dios sí lo sabe. Tal vez sé de algunos, con los que convivo, con mi familia o con otras personas que están acá. Pero siempre hay en nuestra mente cosas buenas, cosas difíciles, otras malas. Y Dios quiere ser tu esperanza. Pero la esperanza que estamos predicando hoy es la esperanza que se refleja en el Evangelio. Ninguno puede ser justo por su propia cuenta. Ninguno puede andar contento por su propia cuenta y ya. Si ustedes miran las entrevistas de la gente que más dinero tiene, más aparatos tecnológicos, habla y dicen, estoy en crisis, tengo vacío. Y no le alcanzan sus millones para estar completo. Una de las personas con más dinero y con la casa más lujosa en Estados Unidos decía eso la persona con la casa más lujosa en Estados Unidos. Mi activo no es el dinero, mi activo no es la herencia, lo que he ganado trabajando, no es mi casa, no es tener la mejor mansión.
Mi activo son esos 2 o 3 amigos que tengo. Son esas 2 o 3 personas que están conmigo cuando me siento caído, cuando me siento feliz o cuando no tengo nada de esperanza. Esos son mis activos. Que tu activo sea Cristo. Saber que Él murió por ti, que ha dado su vida por ti, que te vino a rescatar de en medio del mal. Y que aunque hayas pecado, en Él hay esperanza, en Él hay perdón. Que si nosotros confesamos, como lo he dicho otras veces, nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Hoy es buen tiempo para reconciliarnos con Dios.